Hola, 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 hola a todos los usuarios virtuales de la Biblioteca Pública José María del Castillo y Rada. Bienvenidos al café literario de hoy, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Bueno, aquí con Gabriel García Márquez hay una serie de opiniones que es muy importante que ustedes nos vayan comentando aquí para poderlas ir leyendo en el transcurso del café literario. Media horita que hablaremos de literatura. No olviden, por favor, asociarse a la biblioteca para solicitar material en préstamo. Recuerden que por la contingencia se está manejando el préstamo a domicilio. Entonces, solamente es inscribirse y afiliarse en la página del Ministerio de Hacienda, Biblioteca Pública José María del Castillo y Rada. Afíliate, es muy fácil. Lo único que pedimos son sus datos personales y 2 referencias personales, que en el transcurso del día estaremos comunicándonos con ellos y ya les enviaremos a ustedes que ya están afiliados a la biblioteca y pueden solicitar material. Además de todas las actividades que tenemos para ustedes, tenemos el café literario los viernes cada 15 días, es decir, dentro de 15 días nos volvemos a encontrar con otro libro. Tenemos para ustedes también Lectuarte, tenemos para ustedes también que también es cada 15 días. De mañana en 15 días es la siguiente sesión de Lectuarte. Está el club de lectura todos los martes, también se hace cada 15 días. Ahorita estamos con El Principito, que es un libro que nos ha enseñado muchísimas cosas, que nos tiene encantados a todos. Entonces, por favor, conéctense a nuestro club de lectura. Este martes tenemos sesión. Este martes que viene, entonces los esperamos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por conectarse. Judy, buenas tardes. Es una fan destacada de la Biblioteca Pública. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que se han conectado y han estado atentos a nuestros cafés literarios. Quisiera leer, si ustedes ya han leído 100 años de soledad de Gabriel García Márquez o cuál de sus obras conocen a la perfección, qué tal les parece este autor, qué tan cierto es eso de que Gabriel García Márquez es un autor comercial que se dedicó a comercializar sus libros. Entonces, este autor tiene muchas opiniones encontradas en cada uno de sus lectores. Bueno, entonces, antes de leer el libro, pues invitarlos también a que quienes quieran compartirnos una frase de algún autor que les guste mucho, una efemeridad, algo que les llame la atención, un sabías qué, que quieren que nosotros compartamos en las redes sociales de la biblioteca, Instagram, Facebook y YouTube, por favor, nos lo pueden hacer saber en las redes sociales. Nos envían qué es lo que quieren que compartamos o al correo de la biblioteca, biblioteca@minhacienda.gov.co, y estamos atentos a compartir todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros y con todos los usuarios que están al tanto de nuestras redes sociales. No solamente eso, que les gustó el fragmento de un libro y lo quieren compartir. Lo pueden hacer, se pueden grabar leyendo el fragmento que tanto les gustó y nosotros vamos a compartir todas estas cosas. ¿Cómo han estado? Muchas gracias, Harold. Muchas gracias por conectarte con nosotros. Gracias. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Pero primero pues vamos a hablar algo de la biografía de este autor. Se habla mucho, lo que les decía, de Gabriel García Márquez como un escritor de lo privado que nos vende también una idea de identidad folclórica de lo público. Es decir, una novela como producto del mercado y de masificación. Entonces requiere ser vendida a gran escala, eso quiere decir a escala global, ¿cierto? Porque todos los libros de Gabriel García Márquez fueron reconocidos mundialmente. Entonces, quisiera saber y leer en sus comentarios ustedes qué opinan de esto. Gabriel García Márquez, si fue un autor comercial, un autor que se vendió en el mercado, o creen que o creen algo diferente de este autor, porque es que hay distintas opiniones sobre este autor. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y murió el 17 de abril del 2014 en México. Él fue un escritor y periodista colombiano.
Él nació y pasó sus primeros años en una zona caribeña del norte de Colombia. Y eso le marca especialmente por su contraste con Bogotá y otras zonas del país en los que años después él vivió. En 1947, él empezó a estudiar Derecho, pero esta carrera la abandonó para poderse dedicar al periodismo. Sus primeros artículos se publicaron en la revista El Espectador, que es muy conocida, y en la revista El Heraldo. Y después de esto se integró en un conocido grupo de Barranquilla, se llamaba así, Grupo de Barranquilla. Y allí fue donde conoció obras de autores que más adelante lo influenciaron en todos sus escritos. Escritores como Faulkner, Virginia Woolf, Hemingway, Kafka, entre otros escritores. Su primera obra fue La hojarasca y esta obra se publicó en 1955. Y en esa misma fecha, él viajó a Europa por primera vez y allá se quedó viviendo durante 4 años. Vivió en Ginebra, vivió en Roma, vivió en París y durante su estancia en Francia, él atravesó dificultades económicas muy fuertes. Pero de esto escribió El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. Y eso lo publicó en 1961 y en 1962. Después de eso regresó a América y se instaló temporalmente en Venezuela. Y allí compaginó una intensa actividad periodística con la escritura de los relatos de los funerales de la mamá grande en 1962. Quisiera leer en sus comentarios quién de ustedes ha leído algo de lo que hemos nombrado de Gabriel García Márquez, cuáles de estos les ha impactado más y cuál les gusta, mientras yo les sigo contando un poco más sobre la biografía de este autor. Bueno, tras pasar después unos meses en Cuba, donde acababa de triunfar la revolución y después de haber vivido un tiempo en Nueva York como corresponsal, decidió vivir en México. Allí en México trabajó en publicidad y escribió su primer guión para cine, junto con Carlos Fuentes, con quien lo hizo en colaboración. Y este guión se llama El Gallo de Oro. Años después publicó esta novela, que es la novela que pronto se convirtió en la obra más conocida y a cuya escritura dedicó más de un año intenso de arduo trabajo. Y es 100 años de soledad. Este ha sido el éxito más grande de Gabriel García Márquez, pues además de que todos sus otros libros también son un éxito. Tanto así que se agotó, la primera edición se agotó en los primeros días que fue publicada. Y para alejarse de la fama que le dio este libro, él decidió irse a Barcelona, donde vivió durante un periodo de tiempo, desde 1968 hasta 1974. Y en ese tiempo escribió El otoño del patriarca, que publicó en 1975. Publicó otros más como cuentos como Isabel viendo llorar en Macondo, Relato de un náufrago, que también es muy conocido. Quisiera leer, ¿quién de ustedes ha leído Relato de un náufrago? Alguna vez lo hicimos en un café literario presencial cuando no existía todo esto del virus. En los años sucesivos, después de todos estos escritos, alternó su residencia en México y en Cartagena. Entonces vivía en México y en Cartagena. Y en 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Y más adelante de esto escribió El amor en los tiempos del cólera, que también es uno de sus libros más conocidos, que publicó en 1985. El general en su laberinto, que publicó en 1989, 12 cuentos peregrinos de 1992. Y en ese tiempo participó también en una fundación de la Escuela de Cine en San Antonio, en Cuba, donde dirigió un taller de guiones. Bueno, después de todas estas obras, Del amor y otros demonios, Noticia de un secuestro, en el 2002 publicó Vivir para contarla, que hoy en día, después de su muerte, también se volvió en un boom de la literatura en nuestro país, por lo menos, y en México, donde narra aspectos biográficos de su infancia, de su juventud, y bueno, todo lo que él vivió
a través de todos los años, ¿no? ¿Cuáles fueron sus últimas obras publicadas? Memoria de mis putas tristes, que publicó en el 2004, y Yo no vengo a decir un discurso, que publicó en el 2010. Y después de esto, Gabriel García Márquez muere en México el 17 de abril del 2014. Bueno, aquí Harold dice que ha leído Memoria de mis putas tristes. También es un libro muy conocido de Gabriel García Márquez. Winder Enríquez dice que es 100 años de soledad, que fue el libro que lo sacó, mejor dicho, que le dio la fama. Judy nos dice, vivir para contarles muy interesante. Cuenta Gabriel la historia de su infancia y juventud. Aún no la he terminado de leer. Exacto, Judy, sí señora. Vivir para contarla fue su penúltimo libro, el penúltimo libro que él escribió, que es toda su biografía. Bueno, 100 años de soledad es muy difícil exagerar el valor de la crítica que tiene este libro, 100 años de soledad, que publicó, como ya les había comentado, en 1967. Pues fue juzgada como la pieza clave del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, porque fue un fenómeno editorial que proporcionó internacionalmente a todos los narradores de este libro. Ha sido descrita también como la más perfecta manifestación del realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Es una corriente que cabe incluir a una parte de los autores del boom que hacen, envuelven sucesos maravillosos e imaginativos como expresivos. Eso es lo que hace 100 años de soledad. Por eso ha sido considerada como una de las novelas imprescindibles del siglo XX a nivel mundial, ¿no? Como les comentaba, este libro, la primera vez que se publicó, en menos de unos días ya se habían vendido todos sus ejemplares. También se dice que es el libro más pirateado en China. Entonces, pues algo debió haberles llamado la atención a todos sus lectores porque es un libro que generó muchísima polémica. Y de hecho, pues ha sido nombrada como la mejor historia de las letras hispánicas después de Don Quijote de la Mancha. Que Don Quijote de la Mancha, ustedes saben también, ha sido uno de los libros más interesantes de la lengua hispánica, ¿no? De la lengua española. Bueno, además, 100 años de soledad también es una máxima realización, la máxima realización de Gabriel García Márquez. Es un maestro insuperable en el arte de contar. Así, ganando el premio del Nobel colombiano, más allá de todas las interpretaciones de la novela, como La parábola de un mundo. El lector queda muy cautivado al leer este libro por el narrativo propio que tiene esta historia. Además que no se puede dejar atrás la decena de personajes, de episodios y de todo lo que esta novela nos cuenta. Se dice que si hay un placer en la lectura, 100 años de soledad es eso, un placer. Bueno, voy a comentarles más cosas de Gabriel García Márquez y por qué es uno de los autores más importantes, aunque hay muchas personas que no lo describen como el mejor de los autores. Pero yo quiero leer todos sus comentarios, los que están aquí conectados, nuestros usuarios. ¿Ustedes qué opinan del maestro Gabriel García Márquez, de todos sus escritos? Sobre todo los escritores, aquellos que están empezando. Muchos no seguían de Gabriel García Márquez como muchos otros y lo tienen como el maestro de la literatura en nuestro país. La idea es no buscar el tono complejo de esta obra de Gabriel García Márquez, sino hablar de las ediciones de este libro, ¿no? Este libro tiene ediciones en tipo cómic, en novela gráfica, pero esto se da por la importancia del mercado en la literatura. Y eso es algo que marca a este escritor, esto es algo que marca a Gabriel García Márquez, porque la literatura empezó a tomar una fuerza muy grande entre los años 50 y los años 60. ¿Pero por qué? Pues porque la tecnología nos llevó a eso. Antes de los 50, ¿qué teníamos? Teníamos la radio, ¿cierto? Y después de los 60 llegó la televisión en Colombia. Entonces eso fue un impacto
llega el impacto de la imagen, llegan las comunicaciones, el comercio, y pues la literatura no se podía quedar atrás con esto. La literatura, gracias a esta explosión sesentera de las comunicaciones, de la música y de todo lo que ustedes se puedan imaginar que había llegado en este tiempo, la literatura también se volvió un objeto dentro de esas dinámicas del mercado. Entonces, digamos que los autores de esa época tuvieron un poco más de suerte, un poquito más de suerte, porque tenían un territorio completamente virgen ante ellos. Hoy en día todavía digamos que hay un territorio virgen en cuanto a literatura, porque si somos francos, 60 años no es mucho tiempo, digamos que aún es tierra fértil donde se puede hacer literatura, ¿cierto? Sin embargo, pues ya se sabe que esto se ha crecido bastante, en este campo ya se ha crecido bastante. ¿Y por qué se dice que 100 años de soledad y mercadeo? ¿Quién me dice eso? ¿Por qué se dice 100 años de soledad? Mercado. Porque 100 años de soledad empieza a vender una idea de lo que es Colombia, de lo que es esa tierra mágica, la tierra de los sucesos extraordinarios, la tierra del chisme, entre otros. Se habla mucho sobre Colombia en los libros de Gabriel García Márquez. Y esto se vuelve una especie de lema publicitaria de lo que debe ser un país, de lo que debe ser un país. Es decir, que 100 años de soledad es una piedra angular entre nuestra identidad como colombianos. Y eso es lo que hace el realismo mágico. Además, este escritor, García Márquez, ganó un premio Nobel, ya como les había comentado, y esto lo catapulta definitivamente hacia otros rincones de la cultura. Eso hace que él sea el prolifo del mercado, ¿sí? Que Colombia saque pecho para decir que nunca habíamos tenido un autor así como Gabriel García Márquez. Hoy en día ya lo vemos diferente. Hay muchos otros autores que también se han dado a conocer, como Mario Mendoza, hay muchos otros, ¿verdad? Pero Gabriel García Márquez tuvo esa fuerza y además tuvo una ventaja muy grande también. Y es que apenas estaba tomando fuerza en esa época la relación de la literatura, del periodismo y del cine. Entonces esos tres elementos fueron algo que impulsaron muchísimo también a Gabriel García Márquez, porque empezaron a intercalarse, cambiaron la noción de este escritor, ¿cierto? Este escritor, Gabriel García Márquez, a mediados del siglo XX era un agente político, era aquel que quería ser senador, quería ser presidente, pero era un poeta, era escritor, le gustaba eso. Él era tanto así que él denunciaba todas las masacres desde una perspectiva netamente política, pero era un poeta. Y con Gabriel García Márquez cambió todo esto, porque él deja ese caché de estar en las grandes ligas políticas, de meterse a un consejo para estar en las grandes ligas literarias. Y eso lo convirtió en el escritor popular, ¿sí? Un periodista. Gabriel García Márquez es un periodista que se mete en el pueblo y averigua y plasma en un escrito todo lo que está pasando. Él era de esos, escuchaban la voz del pueblo y escribían a partir de esto. Entonces no era la figura intelectual que miraba desde lejos y decía, bueno, voy a escribir sobre el pueblo porque esto me gustó, esto me llamó la atención, sino era aquel que averiguaba, indagaba más sobre eso y lo plasmaba en cada uno de sus libros. La mayoría de los libros de Gabriel García Márquez están basados en eso, en el periodismo. Entonces, aquí vemos una noción totalmente diferente y por eso Gabriel García Márquez logra explotar eso. Hoy en día se tiene la noción también del periodista, ¿no? Hay mucha literatura de hoy en día que también se conoce por el periodismo, mucha noción periodística, ¿cierto? No todas, pero sí hay muchas novelas del siglo XXI que están basadas en hechos reales. Voy a leer ahorita en sus comentarios cuáles de esas novelas conocen ustedes que estén basadas en hechos reales, que de pronto hayan leído y quieran compartirnos. Recuerden que aquí también la idea es que podamos socializar más material para tener en cuenta qué podemos leer más adelante. Entonces es eso, hay muchas novelas del siglo XXI que están basadas en hechos reales y eso no es malo,
para nada, no es malo. Pero son formas de hacer literatura. Simplemente, ¿qué hacían? Estudiaban esas apreciaciones de lo real, ¿sí? Hay otra cosa muy importante de este escritor, de Gabriel García Márquez, que es toda esa propuesta estética que él le pone a su escritura, le ponía, ¿no? Se nota que fue un lector muy ávido, que fue un lector maravilloso en sus lecturas, que nomás con todas estas personas que él se guiaba, Kafka, Virginia Woolf, entre otros, eso hizo que este escritor también tuviera mucha herramienta para escribir. Muchas personas dicen que Gabriel García Márquez es un escritor plagiario, que copiaba de otros escritos. ¿Ustedes qué piensan de esto? Mientras que me responden eso, voy a leer las anteriores preguntas. Bueno, Yuyi aquí nos comenta, un orgullo y ejemplo no solo para los colombianos, sino para el mundo entero. Sí, Judy, así es lo que les decía ahorita. Eso hizo que Colombia sacara pecho y dijera, uy, tenemos uno de los mejores, teníamos y de hecho tenemos el legado de uno de los mejores escritores a nivel mundial, reconocido como el boom de la literatura hispanoamericana. Winder Enríquez dice, lo que a mí me parece más interesante de Cien años de soledad es el tiempo literario en que surgió. Fue apenas la literatura de esa época y era enfocada únicamente al realismo, y Gabriel llegó a cambiarlo todo con esa novela literaria, con matices fantásticos, sin dejar al lado el realismo. En su momento fue llamado literatura del realismo mágico. Así es, Winder, sí señor, lo que decimos. Tanto que este libro en la primera semana que fue publicado ya arrasó con todas las ventas. Han habido copias en China, millones de copias, ha sido el libro más copiado, el más plagiado. Harold nos dice, es un excelente escritor, su imaginación y su narración no tenía límites, su interpretación de los sucesos en cada una de las publicaciones que no permitía transportarnos a esos escenarios, que nos permitían transportarnos a esos escenarios. Así es, Harold, sí, excelente. Lo que se decía, lo que hacía era escuchar al pueblo y plasmarlo. Y así fue como muchas personas conocieron su propio país, muchos colombianos. De hecho, así es como muchas personas fuera de Colombia conocen nuestro país, gracias a estos escritores que plasmaron muchas cosas de nuestro país. Bueno, ¿ustedes qué piensan de lo que se dice de que Gabriel García Márquez fue un escritor plagiario, que solo copiaba, que solo se dejaba guiar por otros escritores y lo que hacía era copiar todo? Bueno, mientras ustedes me responden, entonces yo les voy a decir, yo considero que todos los escritores tienen una base de algún escritor que les guste mucho, con los cuales se identifiquen. ¿Y qué hacen esos escritores? Todos ellos que de hecho yo admiro mucho, todas esas personas que escriben. ¿Qué es lo que hacen? Reestructurar lecturas, no solamente literarias, cuentos, novelas, no artísticas solamente, sino también reestructurar realidades. Todo lo que hacen es coger realidades y transformarlas, pero no llegar directamente al plagio, solamente ver y plasmar lo que sienten para poder escribir y transmitir al lector, ¿no? Es importante. Hay otro elemento muy importante en Gabriel García Márquez y es la aparición de las editoriales en ese tiempo. Por ejemplo, la editorial Oveja Negra impulsó muchísimo la literatura colombiana. Esa fue la primera editorial que decidió invadir todo el mercado con libros de Gabriel García Márquez, sobre todo en los años 80 y 90, que era muy normal ir a un supermercado a comprar algo y se veían libros por todo lado y podíamos no, porque pues hace mucho tiempo, ¿no? Se podía comprar ese libro. De hecho, existían muchas otras estrategias de mercado, y eso hizo que este autor pudiera comercializarse bastante. Y Gabriel García Márquez aprovechó eso. Todos los escritores se comercializan de una u otra manera. ¿Ustedes cómo creen que los autores hacen para dar a conocer su libro? Tienen que comercializarlo. Ya después de que el lector se enamore de esto, pues se corre el voz a voz, ¿no? Pero inicialmente todos los escritores tienen que comercializar su libro. Voy a seguir leyendo sus comentarios, entonces estoy al tanto de todo lo que tengan que decir de todo esto. Tanto así que se dice que
Se dice, no sé, no está comprobado. Estuve viendo muchas partes donde encontré que decían que William Ospina había promocionado su novela Ursúa en la novela de Padres e Hijos. O sea que sí existe la comercialización de los libros, del material. Hay muchas estrategias de mercado también para la literatura. Y Gabriel García Márquez fue un autor que supo venderse, un autor que supo llegar a muchos países, que tiene una literatura mágica y es aquel que ha vendido más ejemplares en Colombia. ¿Sí? Pero como les decía inicialmente, hay diferentes puntos de vista sobre este autor, pero también un excelente escritor que ha dejado en alto el nombre de nuestro país. Bueno, hoy sí se nos pasó el tiempo muy rápido hablando sobre este autor. Este autor tiene muchísimos más para hablar, aquí nos podemos quedar más tiempo, hablando de cómo él se comercializaba, de cómo él, no solamente eso, yo digo que él tenía magia en sus escritos, por eso llegó a ser tan grande, por eso llegó a ser uno de los autores más conocidos a nivel mundial. Y muchas personas aman su literatura, como también hay muchas personas que odian su literatura. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy al Café Literario, media horita hablando de literatura, hoy hablando de Gabriel García Márquez y su libro de 100 años de soledad, que de hecho lo pueden encontrar aquí en la Biblioteca Pública José María del Castillo Urán. Recuerden que por motivo de la contingencia estamos realizando los préstamos a domicilio. Entonces, solamente deben inscribirse. Voy a volverlos a recordar. Ministerio de Hacienda, Biblioteca Pública José María del Castillo Urán, afíliate, es muy fácil. ¿Qué deben hacer? Diligenciar el formulario donde pedimos sus datos personales y 2 referencias personales, donde nos comunicaremos con ellos e inmediatamente ustedes ya pueden empezar a solicitar libros. Por ser socios pueden solicitar 3 libros en préstamo a domicilio, nos dejan la dirección y en 3 días hábiles están llegando los libros a su casa. Entonces, aprovechen todas estas oportunidades que la biblioteca les está dando, todas las actividades que estamos publicando, el club de lectura, el Lectuarte, tenemos muchísimas actividades como taller de informática, taller de escritura creativa. La semana pasada tuvimos taller de escritura creativa, poesía. Fue excelente también, salen de ahí muchísimos resultados bellos que compartiremos en las redes sociales. Estamos compartiendo tips ortográficos, tips informáticos, efemérides. Estamos compartiendo muchos juegos también para ustedes. Entonces, esperamos de su participación y muchísimas gracias por haberse conectado hoy a nuestro café literario. Que tengan una feliz tarde y nos vemos en 15 días con otro libro.